veces hasta la página 120, si no estoy mal. Y sí, estoy un poquito, no asustado, un poquito preocupadito. Espero nos vaya bien a todos y espero que todas las saque buenas. Okay. Si estudiaste en una serie, ponle falso verdadero. Si te das cuenta, ahí está la pregunta, ahí está la respuesta. Así es, y más si todo por la pregunta que hay que leer, ¿verdad? A veces no sé si la pregunta fuera muy larga o corta. Hay larga y corta. Y la corta, por ejemplo, compensa una que sea un poquito más larga. Y falso verdadero, perdón, y selección múltiple. Ahí está la pregunta, ahí está la respuesta. O sea que realmente es cuestión únicamente de leer con atención. Se lee con atención, no hay ningún inconveniente. Gracias, licenciada, muchas gracias. Aquí seguimos leyendo. Sí, dime, dice Fernanda. Entonces, licenciada, tenemos antes de las 6:15 para enviar el examen. Antes de las 6, sí, los 15 minutos. Ajá, los 15 entonces minutos usted va a subir el enlace antes de las 6, porque en los últimos exámenes que hemos tenido han subido el examen 6:01, 6:02 minutos, entonces ahí ya nos quitan tiempo. Bueno, voy a ver, bueno, yo lo tengo, había menos un minuto antes, para que dé chance de que se entren bien al examen. Menos un minuto, o sea que las menos un minuto, el examen ya está listo, ustedes pueden entrar y empezar a contestar y tener sus 15 minutos completos. Sí, es que me refiero porque como esto del internet, ¿verdad? No llega a todos al mismo tiempo. En ocasiones hay retrasos. Depende por la situación en la red. Depende el lugar donde estés, si hay buena señal o mala señal, o media la señal. Pero ustedes entran a la plataforma de Classroom, ¿verdad? Y ahí tienen enlace o bien buscan tareas. Donde están las tareas, ahí está el examen. Entonces empezaría a las 59 minutos y se cierra automáticamente a las 6:15, esté donde hayamos llegado. Exactamente. Bueno, comencemos pues, porque se me fue. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta con relación al examen, tienen alguna duda, se las puedo resolver. Y si no, yo continúo con el siguiente tema, pero veo que, Marcelo, dime. Disculpe, ya sé que esta pregunta ya se la hicieron 10 veces, pero el enlace del examen lo va a poner en el Classroom, el único que tenemos, ¿no? De Sí. ciencia política. Ah, ok. Y lo va a subir en la parte de trabajo de clase. En tareas. Es que mira, abres la plataforma, ¿verdad? Y te va, ahí hay varias opciones. ¿Sí? Sí, en la segunda opción, en trabajo en clase. Ajá, sí, ahí está. Ahí está, gracias. Ahí está. Y si pones tarea en clase, el enlace estará en clase. Y ya entras y empiezas a resolver tu examen. Gracias. Por nada. Sí, Alejandro. Buenas noches, licenciada. Disculpe una pregunta, una sugerencia. ¿Se podría hacer un pequeño resumen de 15 minutos sobre todos los 5 capítulos en esta clase? Yo te lo hago. Pero yo hago el resumen y te lo resumo en 15 minutos. Tengo que hacer un súper resumen. Pero yo siento que es mejor que ustedes me hagan preguntas directas sobre un tema X, porque yo con el resumen de repente, pero no dijo tal cosa, pero no tocó tal otra, porque es un mini resumen. No sé, ¿qué prefieren? Sería genial, licenciada, si usted nos pudiera hacer un breve resumen sobre todo así, sin interrupciones, creo que nos ayudaría más, derivado a la forma en la que usted explica, nos estamos guiando, ¿verdad? Ya que nosotros al leer, pues sí nos complicamos un poquito más por tanta lectura. Desde mi punto de vista, sería fenomenal. Lo que sucede es que en la lectura, si se dieron cuenta, por eso les decía, yo soy de la opinión de que es mejor que ustedes presenten las dudas. ¿Por qué? Porque han leído todo el contenido. Yo les he resumido
cierto, hay muchos ejemplos, porque hay muchos ejemplos para mayor y mejor comprensión de ustedes, ¿verdad? Pero en el resumen que yo les puedo hacer, pienso que no lo puedo abarcar todo en tan poco tiempo. Entonces trataré lo más que pueda dentro de las limitantes. Mientras que si son preguntas específicas, no solo es la pregunta en sí, sino que ahí me puedo yo extender más y tocar los diferentes temas, parte de los 5 temas. Oh, sí, sí, está bien. El único detalle es que si se hace una pregunta, puede surgir otra dentro de esa misma y tal vez nos podemos enfocar solo en una y puede pasar el tiempo. Pero como usted decía, licenciada, igual nos va a ir bien. Todos aquí somos un gran equipo. Sí, si estudian no tienen inconveniente. ¿Por qué? Porque ahí está la pregunta y ahí está la respuesta. Ahora, si no han estudiado, definitivamente se van a perder y se van a quedar, por ejemplo, 5 minutos en cada pregunta, y esto es lo que no avanzaron. Pero sí, estudiaron y inmediatamente, como les digo, ahí está la pregunta, ahí está la respuesta, no da lugar a más. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Preguntas? Resúmenle, hombre. ¿Perdón? Por favor, licenciada, si puede hacer el resumen Sí, de todos los temas que abarcó en los 15 minutos, así no así de los temas que usted crea que va a venir en el examen. Es que si yo les hago el resumen en 15 minutos, solo les doy el título. Como usted gusta, Pues, licenciada, sí. como se sienta cómoda y crea que podamos aprender mejor. No, yo de las dos formas, Sí, pero yo les claro. digo, yo creo, bueno, antes de decirle lo que yo pienso, ¿alguien tiene alguna duda? Sí, licenciada, yo tengo una. A ver, Elisa. Gracias. Fíjese que yo he estado estudiando y hay un subtítulo aquí que no lo entiendo muy bien. ¿Cuál Es será? acerca de la evolución de la ciencia política. Y eso está en la página 24 para que tal vez los compañeros se puedan ubicar y quizás a alguno le surja esta misma pregunta. Y es acerca del problema de su denominación. O sea, por más que leo y leo, yo no logro entender a qué se refiere el problema de su denominación. Entiendo de que no se ponen de acuerdo y que hay muchas teorías acerca de qué es la ciencia política, pero no sé, licenciada, si usted me puede hacer el favor de ampliarme un poquito más esto. Va, espérame, pues me voy a dirigir a la página 24, me dijiste, ¿verdad? Sí, licenciada. Va. Vamos a ver, pues. Bueno. En los problemas de su denominación. Sí, licenciada. Ya. Ahí es donde no entiendo el concepto de qué es lo que quiere decir. Bueno, cuando habla de el problema de su denominación, ¿a qué se está refiriendo? De que definitivamente lo que continuamente escuchamos que es la política, ¿verdad? Ahora bien, no cabe duda, y se recuerdan que yo se los decía, que partimos de lo que es prácticamente que la política definitivamente tiene un carácter social. ¿Carácter social por qué? Porque se da dentro de la sociedad. Y ahí es donde cada autor, digamos, da un concepto de lo que, una definición, perdón, una definición de lo que es la política, pero en un momento dado, por ejemplo, aquí tienen varios autores, que algunos la relacionan mucho más, por ejemplo, con la sociología, en la sociología política. Ahora bien, indudablemente que desde el momento que el ser humano es un ser social y la política se da dentro de la sociedad, puesto ¿quién es el que lleva a cabo el quehacer de la política? El ser humano. Entonces tiene que amarrar definitivamente, asociarla con la sociología. Ahora bien, ustedes saben que no se puede decir, bueno, esto es solo sociología, esto es solo política, esto es antropología, esto no. ¿Por qué?
porque ya les mencioné que el ser humano, dentro de su desenvolverse dentro de la sociedad, va a poner de manifiesto diferentes facetas de comportamiento. Es lo que ha dado lugar a las llamadas ciencias sociales. Ciencias sociales, ¿por qué? Porque estudian al ser humano dentro de la sociedad acorde a sus diferentes fenómenos sociales. O sea que el que participa en todo, ¿quién es? El ser humano, que es el ser social. Es el que lo ha estudiado, el politólogo. ¿Va? El politólogo es la persona que estudia la política, que se dedica a investigarla, a analizar el comportamiento del ser humano. En el quehacer, indudablemente, que lo va a analizar dentro de la sociedad, puesto que es un ser social, pero va a enfocarse exclusivamente dentro de lo que son los diferentes fenómenos políticos. Luego, tienen aquí, por ejemplo, diferentes autores y cada uno en determinado momento. Veamos, por ejemplo, Huggins hace hincapié dice así, en la diferenciación es puramente formal e institucional, ya que los contenidos de la política estudian a las comunidades en los diferentes departamentos de ciencia política, mientras que en otros corresponde a la sociología. Era lo que les decía. Uno va íntimamente ligado, puesto que se desarrolla dentro de la sociedad, pero su comportamiento dentro de la sociedad en relación a lo que es el quehacer de la política, ahí es donde va a girar todo en lo que es la autoridad, el gobierno, cómo llevar a cabo un mejor desenvolvimiento de la sociedad dentro de quienes llevan a cabo el gobierno. Y recuérdense que hay un pequeño sector que es el que manda sobre el resto de la población, que son los que unos mandan y otros obedecen. Para hacer esa relación mando-obediencia, ¿verdad? Por ejemplo, Goebbels afirma, dice que las formaciones de palabras como politología y politólogo se van imponiendo, se pusieron, por ejemplo, más que todo dentro de los franceses, pero también está concretamente formado por algunas particularidades propias que se dan dentro del idioma alemán. O sea que está haciendo aquí la relación. Definitivamente hay términos que igual se van a utilizar en alemán que en francés, que en español, por la definición es la misma, indudablemente, pero dependiendo el idioma que cada uno practica. Luego aquí tienen otros autores, tienen a Sánchez Agesta en España, por ejemplo, que todos van a hablar sobre lo mismo. Todos van a decir que, y todos coinciden con Aristóteles de que para conocer el comportamiento de la sociedad, ¿qué tienen que hacer? La observación. Y a base de la observación, entonces, es donde llegan a ver el comportamiento del ser humano en lo que se refiere a la forma de gobernarse. Y recordemos, ¿qué quiere decir política? El arte de gobernar. Pero ¿quién es el que lo va a tener que llevar con arte? Precisamente el que está haciendo la política, el que tiene la autoridad, el que tiene el mando, ¿verdad? Que es un grupo pequeño, los que gobiernan, sobre un gran grupo que son los gobernados. Y siempre vamos a ver esa relación mando-obediencia con gobernado y gobernados. Hoy sí, ya mejor, Elisa. Sí, gracias, licenciada. Va, ya bien, ahí les hice un resumen de ese poquito. ¿Alguien más? ¿Qué otra cosa quería? No sé si era otra pregunta. Sí, Luisa Fernanda, dime. Sí, licenciada, a mí me surge una duda. ¿Los componentes del poder vendrían siendo las formas de poder? Bueno, ¿qué te parece ahí como componentes del poder? Pues la verdad no sé cómo describirlo porque no he captado muy bien ese concepto, pero leí el capítulo y no. Entonces, esa es mi duda, nada más. Va, espérame pues.
Bueno. Bueno, las formas del poder. Formas. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo es que se va a llevar a cabo? ¿De qué forma? De diferentes formas se puede llevar a cabo el desempeño del poder. Ya. Una de las formas es el poderío. ¿Sí? El poderío, que es la capacidad que tiene una persona para actuar sobre la conducta de los demás. ¿Y quién va a tener el poderío? Indudablemente el que tiene la autoridad, ¿verdad? Y dice, por ejemplo, ahí recuérdense que era donde decía Mauricio Duderier, de que para él el poderío es la ley del más fuerte. ¿Por qué? Porque utiliza la fuerza, ya sea de tipo física o bien de tipo económica. Indudablemente, el que tiene la economía tiene ese poder económico que realmente puede manipular al resto de la sociedad. Por ejemplo, aquí era donde les decía que, veamos aquí en Guatemala. Aquí en Guatemala, ¿quién tiene el poder económico aquí en Guatemala? El CACIF. ¿Por qué? Porque en el CACIF, ¿a quiénes encontramos? Encontramos, por ejemplo, a todos los industriales, comerciantes que están, se han unido dentro de esa, dentro de lo que es el CACIF, y que prácticamente ellos son los que controlan la economía en Guatemala. No es quien tiene el poder político, porque el que tiene el poder político realmente no es el que le da, el que maneja la economía. ¿Qué es lo que hace? Realmente quienes tienen el poder político tienen el poder de lo que es todo lo que corresponde al Estado de Guatemala. El Estado de Guatemala es el territorio que está delimitado, lo que es como Guatemala. Bueno, entonces, el que tiene el poderío, hay uno, que es el poderío económico. ¿Se acuerdan que les citaba yo el ejemplo del alza del aumento del salario mínimo? ¿Quién lo ofrece? Por decir así. Lo va a ofrecer el Ejecutivo. Ahora, ¿quién es el motor de la economía en Guatemala? El sector económico, el CACIF. Ahora bien, ellos ofrecen aumento al salario mínimo, pero en el aumento al salario mínimo, todo depende de la actividad comercial que se lleva aquí a cabo en Guatemala. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Realmente el CACIF deja que el Ejecutivo lo ofrezca, que lo pase al Legislativo y que el Legislativo lo apruebe, pero para eso todo lleva un procedimiento, un proceso, ¿verdad? Bueno, cuando finalmente ya hizo la primera lectura, entonces ahí sí, o la segunda lectura, entonces ahí ya entra el CACIF. ¿Y qué es lo que dice? ¿Ah? Que como la mayoría de los empleos están en iniciativa privada, que está bien, que se va a dar el aumento, pero que eso implica despidos. ¿Qué puse de manifiesto ahí? El poderío que tiene, la fuerza que va a efectuar, tocando el aspecto económico. O sea que tiene la capacidad como institución, no cabe duda, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace? Ante eso, ¿qué hace el Ejecutivo? Se retracta. Pero sin embargo, el sector económico nunca va a perder. Ellos siempre van a ganar, con aumento o sin aumento. Ellos siempre ganan. ¿Quién es el que se va a ver damnificado? Aquel que es despedido, la persona individual y luego familiar. Y que repercute indudablemente en toda la sociedad. Veamos, por ejemplo, ese alza en la canasta básica. Ahí está el poderío. Es la capacidad que tiene ese grupo como personas para actuar sobre las actividades que lleva a cabo el gobierno. Esa es una forma de poder. Luego el mando. ¿Qué es el mando? El que va a poner una normatividad. Y para ello, ¿qué hace? Muchas veces recurre a las amenazas, que es lo que les decía. ¿Qué dice el CACIF? Está bien,
pero hay despidos. ¿Qué es eso? Una amenaza. Una amenaza en el cual realmente se va a ver damnificada, como les decía hace un momento, la gran mayoría de la población. Ahora bien, ¿qué es lo que hace? Ahí poniendo de manifiesto, esa es una forma de poner de manifiesto poder. Y claro que tiene el poder y lo maneja a su conveniencia, a su beneficio. Luego la otra forma de poder es la influencia. La influencia ya vimos que condiciona prácticamente a las personas movidos por un interés. Entonces, ¿lo que hace? Está ejerciendo la influencia como institución económica que tiene ese poder económico, valga la repetición, aquí en Guatemala. Sin embargo, ¿qué está haciendo? En el momento que el Ejecutivo indudablemente ejerce una influencia psicológica, porque dice, va a haber aumento. Ni bien lo ha anunciado y empezamos a echar mano de cuánto va a ser el aumento y qué podemos hacer con ese aumento. Sin embargo, ¿qué vemos ahí? Hay un interés del gobierno del aumento, como quien dice, si está cumpliendo que dijo que iba a haber aumentos, que iba a haber los ofrecimientos que hizo en campaña, o bien para ganar seguidores que estén conformes con su forma de gobernar. ¿Pero qué es eso? Una coacción, no es más que una acción y es una forma de ejercer el poder. Y luego la autoridad, prácticamente, que es lo que está en la máxima escala de valores, porque ven del poder, porque escuchando la palabra poder, automáticamente, ¿a qué nos lleva? Autoridad. El que tiene poder, tiene autoridad. Ya les decía que todos los seres humanos queremos tener poder, pero ¿será que todos podemos llevar a cabo esa actividad de poder? No. Nos gusta mandar, queremos mandar, pero no todos podemos mandar. Ahí está la única diferencia. Entonces, claro que queremos el poder, pero en el caso del poder político, ¿quién lo tiene? El mismo pueblo, a través de una elección, le ha dado la representatividad a quien llega al poder. Y en esa representatividad que se le da a través del proceso electoral cuando se llega a emitir el sufragio, entonces le estamos dando también legitimidad. O sea que si vamos a ver la legitimidad es que aquel gobierno es legítimo. ¿Por qué? Porque fue electo legalmente por el pueblo. Sin embargo, ya les mencioné, cuando hay un golpe de Estado, tenemos autoridad. Hay quien tenga poder, pero no llegó en forma legítima. ¿Por qué? Porque no llegó por elección, sino que llegó utilizando la fuerza. Pero sin embargo, el que haya llegado utilizando la fuerza a través de un golpe de Estado, tiene el poder político. Y tiene el poder, tiene poderío, tiene autoridad, tiene mando. O sea pero ¿quién es el que lo ejecuta todo eso? Ahí está, el ser humano. Los diferentes individuos que conforman la sociedad y que al final, repito, el poder está en unos cuantos, en un pequeño grupo, que va a tener esa autoridad, ese mando, ese poderío, ¿sobre quién? Sobre el resto de la población, que es el gobernado. Ahí hay una. Ahora, con relación a los componentes, están las diferentes tesis. Lo único que aquí vemos, por ejemplo, la relación que existe entre seres humanos, la relación entre los seres humanos. Y esa relación entre los seres humanos, ¿cómo se va a llevar a cabo? En la forma de llevar el poder, por ejemplo, con el poderío. Y dentro, esa es la relacional, la relación que existe entre ellos. Mientras que la sustantiva, ¿qué son? Si lo vemos como un poder de sustancia, pero definitivamente el poder es abstracto, el poder no es un objeto. Mientras que hay quienes tienen poder, por ejemplo, quien tiene un negocio y depende el tipo de negocio que tenga. O, por ejemplo, alguien que tiene muchas propiedades, ya sea que las haya heredado
o que las haya adquirido en base al trabajo que ha desempeñado. Ahí vemos, por ejemplo, la tesis sustantiva. ¿Por qué? Porque en la tesis sustantiva es algo que se puede poseer comprando propiedades. O el negocio que lo ha creado, ya sea porque se lo dieron por heredado o bien porque dio inicio con él y pretende heredarlo más adelante. Mientras que, pero sin embargo, el poder se concibe indudablemente como una función concreta. Está desempeñando, pero no es lo mismo la tierra la tiene ahí, la casa la tiene ahí, ahí es la diferencia, pero tanto uno como otro que tiene poder, lo que nos gusta, tener el poder, aunque no todos definitivamente podamos llevar a cabo tengamos esa capacidad de transmitir ese poder. ¿Ya te aclaré, Elisa? ¿O falta algo más? Ya todo claro, licenciada, gracias. ¿Algo más? Yoli, disculpe, la verdad es que hay cosas que de verdad no entiendo y tengo un apunte acá y ya he leído el libro, pero no logro captar dónde está ese tema, más bien. ¿Cuál? Los epicureos. ¿Quiénes son? O de pronto apunté mal. Bueno, ahí estás dentro de lo que es el desarrollo histórico de la política, ¿sí? Sí. Sí, ajá. Bueno. ¿Recuerdan que les he mencionado cómo en la antigüedad, los grandes pensadores de la antigüedad, principalmente, por ejemplo, Sócrates, Aristóteles, Platón, Epicuro, todos ellos pensadores de la antigüedad, porque Epicuro era un filósofo también. Se les denominó como grandes filósofos de la antigüedad. ¿Por qué? Porque ellos lo que hicieron, recordemos, Aristóteles que dijo que la única y mejor forma de conocer el desenvolvimiento del ser humano era a través de la observación. ¿En dónde? Dentro de la sociedad donde se desempeña, donde se desarrolla. Ahora bien, esa observación que llevaron estos grandes pensadores, esos grandes filósofos de la antigüedad, es lo que los llevó a dar lugar al nacimiento de todas las llamadas ciencias sociales. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que el ser humano, efectivamente, se los decía, se desarrollaban dentro de la sociedad, pero ahí iban a ver el comportamiento, por ejemplo, en la sociedad puramente dio lugar a la sociología. En lo que respecta a la forma de administrarse, gobernarse, tener la autoridad, está la política, donde se encuentran situados dentro de la geografía. La geografía es una ciencia auxiliar también. Entonces, como les decía, eso dio lugar precisamente a todas esas llamadas ciencias sociales. Ahora, cuando te habla de ahí, del epicurismo, no cabe duda que es un movimiento fundado por Epicuro. Y más que todo, ¿en qué se basaba? En las enseñanzas de los griegos, de Epicuro, principalmente un gran filósofo. Él da lugar a esa escuela, el epicurismo, y las ideas fueran seguidas por los siguientes filósofos. O sea, ¿qué era eso? Prácticamente ver el comportamiento del ser humano, cómo se desarrollaban filosóficamente, pero la filosofía también es una ciencia auxiliar, es una ciencia social, puesto que la practica el ser humano. Entonces, fue un nombre que se les dio a los seguidores de Epicuro, ¿ya? Por ejemplo, a los que seguían a Platón, eran los platonistas, se les llamaba. ¿Y cuál era la idea principal de Platón? Que todo gira en torno a las ideas. Pero, sin embargo, las ideas, como ideas, son buenas. Muchas veces decimos, tengo una buena idea, y cuando la queremos echar a andar, no funciona. ¿Por qué? Porque era una idea. Ahí es donde no coincide y está en contra de Aristóteles, porque Aristóteles dice, no, hay que observar, hay que ver. Y efectivamente, el ver, el desenvolvimiento, y entonces dio lugar a la creación de las demás ciencias. O sea que es una corriente filosófica que se dio en la antigüedad.
Ahora sí ya, Jeffrey, Sí, ¿algo más? no, gracias. Bueno, ¿los demás? ¿Alguna otra pregunta? Dime, Selene. Buenas noches, licenciada. Mire, con una pregunta. Fíjese que yo tengo un poco de, no de duda, sino más que nada, así como confusión en el tema de lo que es el Estado. Porque, pues, leyendo acá y los apuntes y lo que se daba en clase, había entendido que el Estado era como que un espacio limitado por un territorio. Pero en sí, el Estado lo conforma la sociedad que habita ese territorio, ¿verdad? Sí. Pero, ¿en qué momento llama, o sea, o cómo cambia Estado a los tres poderes? Bueno. O no sé si estoy mal. No, está bien. Bueno, Okay. El Estado, efectivamente, y ratifico lo que acabas de decir tú, que el Estado es un territorio delimitado. Ahí está, tiene sus límites. Cada Estado tiene su dimensión territorial que difiere indudablemente uno de la otra. Ya vemos, el mapa, digamos, es el territorio de lo que corresponde al Estado de Guatemala. Ahora bien, ese es territorialmente el Estado está delimitado. Ahora bien, dentro del Estado hay una sociedad. Todos los que vivimos dentro del Estado de Guatemala y como nacimos en el Estado de Guatemala, tenemos la nacionalidad guatemalteca. Eso sería el estamento. Sí. Bueno, sí. Entonces, ahora bien, todos los que nacimos aquí tenemos la nacionalidad guatemalteca porque nacimos en el Estado de Guatemala. ¿Ya? Entonces, si lo vamos a ver, ¿quiénes conformamos el Estado de Guatemala? Todos los guatemaltecos que nacimos dentro del Estado. Todos conformamos el Estado de Guatemala. ¿Ya? Ahora bien, la Constitución de la República de Guatemala, entonces ahí sí ya nos vamos a la Constitución. ¿Qué dice? Se los leí el día anterior y ¿qué decía? Que el Estado de Guatemala dice que es un Estado libre, soberano e independiente. Administrado, digamos, la autoridad se divide para beneficio, digamos, de los guatemaltecos en tres poderes. ¿Cuáles son esos? El legislativo, el ejecutivo y el judicial. O sea que dentro de todo el Estado de Guatemala, digamos, para un mejor funcionamiento, para en beneficio de la sociedad, está dividido en los tres poderes. Tres poderes que fueron creados por Montesquieu hace años, ¿verdad? Y así lo definió. Entonces, el poder ejecutivo, el que va a ejecutar, ahí lo dice la palabra, todas las acciones para beneficio de la sociedad. Vemos que el ejecutivo es estructura que tiene presidente, vicepresidente, ministros, viceministros, secretarías generales, directores generales, etc. Ahí está. Es el ejecutivo. El legislativo, para no quitarle, digamos, actividades al ejecutivo, entonces el legislativo únicamente va a ver todo lo relacionado al aspecto legal, al normativo, hacer las leyes, ¿ya? Se hace en el legislativo. Pero ¿quién va a ejecutar las leyes? Entonces está ahí el judicial. O sea que si vemos que tenemos aquí, cada uno se le dio una atribución. El ejecutivo por su lado, el legislativo y el judicial. Y eso lo dice la Constitución. Y agrega que los tres poderes del Estado tienen que trabajar conjuntamente. Obviamente. Lida, perdone, interrumpe. Sí. Buenas noches. Es que fíjese que yo ingresé un poco tarde a la clase y escuché, no sé si escuché bien, donde decían algo así de que usted iba a dar un resumen de los temas vistos en clase para apoyar con nunca dije eso.
Nunca dije eso. Alguien lo dijo. Alguien lo dijo, pero yo no lo dije. Ok. No va a dar un resumen o algo, o algún material así en concreto como para apoyarnos con lo del examen, porque algo así escuché. Lo que les estoy dando ahorita es las dudas que puedan tener, se las aclaro, y eso les ayuda para mayor comprensión de lo que están estudiando. Licenciada, Linda, disculpe. perdone, ¿y usted tendrá algunas diapositivas o algo así? Porque, perdone, no es comparar, pero hay algunos licenciados que nos han compartido sus presentaciones y también las clases grabadas. No sé si usted tiene las clases grabadas o algún otro tipo de material aparte del libro, perdone. No, ahí está el libro. El libro es lo que tienen ustedes. Ahí tienen todo. Ese es el beneficio de escuchar las clases, de participar dentro de ellas. Y cada curso es diferente. No todos pueden tener la misma, los contenidos son totalmente diferentes. Unos se pueden visualizar más que otros no dan oportunidad. O sea que de repente cada curso tiene su propia temática. Ok, gracias. Licenciada, disculpe, usted había dicho que si nosotros queríamos el resumen, que usted no lo podía dar sin ningún problema, pero no sé si lo puede dar. Pero es que fíjate, es que yo no sé qué concepto tienen ustedes de resumen. Si se dan cuenta lo que les estoy diciendo ahorita, lo que les estoy explicando a Selén, son los contenidos. Porque es bien importante que no interrumpan, compañeros. Porque ahí va Estado, ahí va poder, ahí va las formas del poder, ahí va el orden social. Si ustedes estudiaron, fácil lo comprende. Pero si no han estudiado, solo leyeron, ya les dije, leer no es estudiar. El leer lo leen 1, 2, 3, 5, 10 veces. ¿Estudiar qué es? Leer. Ya leyeron, ahora ¿qué es lo que van a hacer? Busquen sus copias y van a analizar de lo que yo les dije que está en su libro. ¿Ya analizaron? Entonces, ¿qué? Ya pudieron comprender. Y que yo les diga, que les dé un resumen. Yo les planteé la posibilidad, alguien me pidió que diera un resumen, pero es que un resumen de 5 capítulos, prácticamente lo que estoy haciendo ahorita. Lo único que me estoy yendo a las preguntas específicas porque es una forma de abarcar todo. Si ustedes ya estudiaron, comprenden. Si no han estudiado, andan perdidos. No sé si me entienden. Sí, licenciada. ¿No que es más fácil así? Ahora, ustedes quieren el resumen, que se pase en papel. Definitivamente eso no lo van a esperar. Ahí tienen su resumen completo, ahí está su libro, 5 capítulos. 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, déjenme que termine con Selén. Estoy contigo. Gracias, formulen sus preguntas, licenciada, y que puedan pasarlas. Así todos aprendemos y no estamos perdiendo el tiempo. La formulación de preguntas es importante ahorita. Como usted decía en Aristóteles, ya observamos cómo es su manera de usted dar la clase. Entonces, más o menos yo ya tengo una idea que usted va a formular preguntas para que nosotros asociemos en el examen el tema. Entonces, sí, hay que aprovechar ahorita, compañeros, mejor formulemos preguntas. Entonces, fíjate. Entonces, la Constitución dice los 3 poderes. ¿Los 3 poderes qué? Se distribuyeron la responsabilidad, digámosle así, entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Más la Constitución es clara cuando dice que ninguno se tiene que subordinar, o sea que los 3 tienen que trabajar en conjunto para beneficio de toda la sociedad. Pero lamentablemente, nuestros llamados políticos de aquí de Guatemala, ellos ven únicamente su interés. ¿Qué les interesa? Llegar y alcanzar el poder. Ya tienen el poder, ahora aguantemos. Y si no, miremos, ahí está nuestros presidentes que hemos tenido, los anteriores y el actual también. Porque lamentablemente, ¿qué es lo que hacen? Veamos, han puesto muchas veces a la cabeza de los diferentes ministerios a personas que no saben, no conocen. ¿Qué es la cobertura de aquel ministerio? Ya les puse el ejemplo. Miremos en el Ministerio de Educación. Imaginemos cuando se dijo que todos los niños de primer año tenían que aprobar, aunque no se pudieran leer y escribir. Pero son sus políticas educativas. Pero qué beneficioso puede ser eso. Donde no pueden, no leen, no ganan el grado, porque lo ganan el primer año, pero no saben leer. Y si en la lectura
no lo hacen de corrido, no comprenden. Pero ¿qué dicen? No aprenden primero, ya va a aprender en el segundo año. En el segundo no va muy bien, pero ya va a aprender en el tercero. ¿Qué es eso? Crear una sociedad mediocre, que es lo que somos lamentablemente. ¿Por qué? Porque quien estaba a la cabeza del Ministerio de Educación, ¿qué le importaba? Si aprendían o no aprendían. Entonces, todos tienen que trabajar en conjunto. Entonces, ahí está, donde el Estado está delimitado territorialmente. ¿Quiénes conformamos el Estado de Guatemala? Todos los guatemaltecos que nacimos acá somos parte del Estado. ¿Quién nos va a gobernar? ¿Quién tiene la autoridad? Cada uno, en lo que le corresponde, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, porque así lo manda la Constitución de la República de Guatemala, en el artículo 140. Y luego, lamentablemente, es lo que da muchas veces confusión, ¿se recuerdan que les decía? Que muchas veces se concibe al Estado únicamente como los empleados públicos. Pero son dos formas que se pueden expresar. Cuando les decía, ¿se recuerdan? El día lunes, por ejemplo, no van a trabajar los trabajadores del Estado. Tienen permiso de no trabajar todos los empleados del Estado. Entonces, ¿con quién lo asociamos? Con los empleados públicos. Porque si en realidad debería, como todos somos parte del Estado, tendría que ser para todos, pero lo anuncian únicamente para los empleados públicos. Ahí es donde muchas veces hay algo de confusión. ¿Te logré aclarar todo, Selene? Sí, licenciada, muchas gracias. ¿O falta algo todavía? No, lo que pasa es que sí, por ejemplo, ahorita con lo que me explicó de que realmente el que estableció esa formación fue la Constitución. Pero, por ejemplo, entonces está el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Entonces, ¿en qué parte cabemos nosotros como simples mortales? Porque somos ciudadanos guatemaltecos, nacimos en el país de Guatemala y formamos parte del Estado de Guatemala. Ok. Ahí va, sí. Ahí vamos. Gracias, Lick. Bueno, ¿algo más? ¿Alguien iba a preguntar de qué? Alejandro, ¿no? Como habías levantado la mano. ¿No? No, licenciada. A ver, Elisa. Dime. Gracias, licenciada. Fíjese que según yo tengo la duda con estamento y estrato y clase. Según Marx, define las clases sociales en dos, que es los empresarios y los obreros, alta y baja. Pero si me pudiera poner un ejemplo acerca de estamento, estrato y clase, por favor, licenciada. Bueno, mira, clases sociales. Aquí en Guatemala, en casi todos los estados, hay tres clases: alta, media y baja. Alta, el que tiene el mayor poder económico, el que maneja la economía. Aquí en Guatemala, ¿quién es la clase alta? Prácticamente todos los industriales, comerciales, todos los que se dedican a la exportación, importación y demás de productos, de cuál depende la economía de Guatemala. Esa es la clase alta. ¿Por qué? Porque tienen el control económico. Luego, la media. La media, ¿quiénes somos? Prácticamente los que somos asalariados, dependemos de un salario, pero que sabemos que dentro de estos salarios, indudablemente, depende a donde pertenezcamos. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Varios estamentos, o sea, varios estilos de vida, dependiendo lo que ganemos, cómo vivimos, etcétera. Entonces, ahí estamos dentro de la clase media, pero acorde a nuestro trabajo. Y de ahí es donde viene, donde se habla de una, pero que no se los había dicho para no confundirlos, una media alta o una media baja, ¿ya? Y luego está la baja, la que tiene menor valor adquisitivo. ¿Por qué? Porque no tiene una formación educativa, entonces no puede aspirar, por ejemplo, a un mejor trabajo. Entonces, todo ello, ¿dónde se da? Dentro de la sociedad. Ahí está. Porque el todo, ¿quién es? La sociedad. Ahí hablamos de un todo. La sociedad. Ahora, desglosemos esa sociedad. Entonces, en ese desglosar la sociedad, vamos encontrando, primero,
las diferentes clases sociales, que era lo que decía Marx, y tú hacías alusión. ¿Qué decía Marx? Acorde a lo que vio, a lo que observó, que definitivamente se tenía que dar la lucha de clases por obtener el poder. ¿Y quiénes eran los que iban a pelear más? El proletariado, la mano de obra, las grandes fábricas. Y que dependiendo el tipo de fábrica, sabemos que hay una mejor remuneración, mayor o menor, depende del trabajo, la formación académica que tengamos. Por lo consiguiente, nos lleva a una diferente forma de vida, etc. Entonces, ahí van los estratos, ¿ya? Pero, ¿qué sucedía? Por ejemplo, en la clase, es la más, digamos, la división de las grandes, tres, alta, media y baja. Luego tenemos los estratos, otros que salen dentro de él, ¿ya? Y el estamento prácticamente son la misma distribución que se hace jurídicamente dentro de lo que es la sociedad. O sea que ya sea que la que se conoce públicamente, por ejemplo, la que pertenece, digamos, como dicen, ¿verdad? Nació en cuna de oro. No es que nació en cuna de oro, sino que estaba dentro de una posición social con mayor valor adquisitivo, entonces su posición va a ser diferente, va a estudiar en un establecimiento diferente. ¿Qué sucede con el resto de la sociedad? No hay, entonces vamos a las escuelas, entonces tenemos divisiones y todo eso, como les decía, en donde se da dentro de la sociedad. Pero por lo mismo que hay diferentes grupos, digamos, hay quienes hablan de grupos, pero son estamentos que se dan dentro de la sociedad, ahí encontramos diversidad de todo. Y, como les decía, con el correr del tiempo, las sociedades van creciendo. Y a más crecimiento de la sociedad, se hace mucho más compleja. ¿Por qué? Porque van surgiendo nuevos pequeños grupos. Se va subdividiendo para llevar a un momento a esta complejidad que es la sociedad. Ahora sí, Elisa. Sí, licenciada, entonces sería la clase, sería la división. El Sí. estamento sería el estilo de vida, los poderosos, los que nacieron en cuna de oro, ¿verdad? La Sí. posición preferencial. Y el estrato, entonces, cuando hablamos de estrato, hablamos de la sociedad. ¿Así es, licenciada? No, cuando hablamos de estrato, digamos, el estrato social, ¿qué vendría a ser? Prácticamente los diferentes niveles, hablando sociológicamente, en función de los factores que se refieren, digamos, a lo que es los diferentes clases sociales. Porque vemos, por ejemplo, entre la alta, hay una alta alta y una alta baja. O sea que se subdivide, digamos, hay un montón de grupitos, pero que en un momento dado podemos, digamos, para que no haya tanto, globalizar, digamos, en la alta, media y baja. Esa es la base, alta, media, baja. ¿Ya? ¿Ahora sí, Elisa? Sí, ya, gracias, licenciada. Hoy sí, gracias. Ya. Y que, claro, aquí tiene su definición y se las puedo leer, pero yo trato de ejemplificárselos para mejor comprensión de ustedes, ¿ya? ¿Algo más? ¿Nos puede dar un poquito más de del sistema político? Sistema político. Bueno. Sistema. Ya les decía, hablamos de sistema, estamos hablando de un todo. ¿Por qué? Porque el sistema, ¿qué dice? Conjunto de elementos interrelacionados entre sí. Y con uno que falle, automáticamente, ahí ya no hay sistema. Entonces, vamos a hablar sistema cuando hay esa relación que hay entre todos los componentes que forman el Estado. Entonces, ahí estamos, con Estado, conjunto de elementos. Entonces, vuelvo nuevamente a lo que les decía hace un momento de los tres poderes del Estado.
tienen que trabajar conjuntamente para poder hablar realmente de que Guatemala sí estamos dentro de un sistema político como tal. Si los tres poderes del Estado trabajaran conjuntamente, pero como cada uno trabaja por su lado, entonces, ¿qué tenemos aquí? Que aquí no hay sistema político. Así de sencillo. ¿Ya ven qué fácil es? La lectura más, como les digo, los ejemplos para mejor comprensión. Ahora bien, dentro de los sistemas políticos hay diferentes clases o categorías, digamos. ¿Cuáles van a ser? Tenemos, por ejemplo, el régimen, digamos, cuando hablamos de un presidencialista el que tenemos nosotros, republicano. La sociedad tiene que atender a lo que dice la Constitución de la República, y la Constitución de la República que dice que cada 4 años hay una convocatoria a elecciones. Entonces, cada 4 se lleva a cabo el proceso electoral, en lo que estamos ahorita, se convoca a elecciones, y de ellos la sociedad, el pueblo, el ciudadano, tiene que llegar y emitir lo que quiere, lo que piensa, quién va a ser el mejor, a través de qué, del sufragio. Bueno, concluye, hace el recuento y sale ganador X o Y candidato. Ahí es el sistema presidencialista. Elegimos presidente. Luego tenemos, por ejemplo, cuando hablamos de un sistema federalista o el federalismo, que es cuando la Constitución establece, cada uno de ellas, recuerden que dijimos que todos los países del mundo tienen su Constitución escrita. Algunas más constituciones más largas, otras más cortas, otras con muchas explicaciones, otras más puntuales. ¿Pero por qué? Porque en la Constitución que encontramos derechos y obligaciones que tenemos quienes estamos dentro de aquel Estado. Bueno, entonces, el federalista, donde existe una federación general y cada uno de los estados que conforman la federación va a tener también su constitución, pero va a tener una general, y luego de la general cada uno saca lo suyo, lo que se acomoda a sus habitantes. Luego él está dentro de lo que es, por ejemplo, el parlamentario. En el caso nuestro, nosotros tenemos aquí que no es parlamento, porque aquí no hablamos de parlamento, aquí hablamos de un legislativo, pero que ese está dentro de lo que dice la Constitución, los 3 poderes. Elegimos presidente, elegimos al legislativo, pero al judicial no. ¿Por qué? Porque al judicial, ¿quiénes lo van a designar? A quienes les hemos dado la representatividad. ¿Y quienes nos representan? El ejecutivo y el legislativo. ¿Se dan cuenta que ellos son los que nombran al judicial? Precisamente porque toda la población, ahí no hay elección, no vamos a elegir, ¿verdad? Porque para eso tenemos a nuestros representantes, a quienes nosotros confiamos en ellos, ¿verdad? Mal, pero en fin. Y tenemos que los diputados van a actuar a beneficio de ellos, el presidente también, y al final, ¿quién es el que sale perdiendo? Lamentablemente, la sociedad. Bueno, entonces, si nos damos cuenta, cada uno de ellos da lugar a un sistema, la conformación de todos. El presidente sabemos que es el que gobierna, sabemos el que es el jefe de Estado, es el comandante de las Fuerzas Armadas, es el que hace un presupuesto anual. Cada uno tiene sus responsabilidades. Luego, el legislativo. Y finalmente el judicial, como les había mencionado, y entre los 3 tienen que hacer y trabajar de la mejor forma para beneficio de la sociedad. Tenemos, por ejemplo, donde el sistema, por ejemplo, el totalitario, que, por ejemplo, ahorita donde hay un sistema totalitario en Nicaragua, con Ortega, porque él, como ejecutivo, en él centralizó los otros 2 poderes del Estado, el legislativo y el judicial. O sea, que él gobierna, él hace leyes y él hace cumplir las leyes. Claro, a su sabor y antojo. Estos gobiernos totalitarios, ¿por qué totalitarios? Porque tiene el total de la autoridad, el total del poder. Lo controlan de tal manera que realmente, ¿qué es lo que hace?
en un momento dado, crear descontento entre toda la sociedad. Que es lo que se está dando ahorita, por ejemplo, en Nicaragua. Ese descontento de la población. ¿Por qué? Porque es tal el poder, el abuso, porque eso ya es llegar a un abuso de poder. En el abuso de poder, ya ven cómo expulsó periodistas y personas que no estaban conformes con él. No solo se conformó con expulsarlas, sino que encima les quitó la nacionalidad, algo que no puede hacer, porque eso está dentro de la Constitución. Y todos los que nacen en aquel territorio tienen su propia nacionalidad, una nacionalidad que no se pone y se quita a su sabor y antojo. ¿Algo más, Helen? ¿Ya ven cómo les resumo? ¿Ya ven que iba todo? Sí, Lynn, muchas gracias. Claro, no voy línea por línea, porque no, pero sí estudiaron, se darán cuenta que ahí va todo el resumen que alguien me pidió. Ahí está el resumen. Sí, Osman. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Luego una pregunta. Entonces se podría decir que la ciencia política es lo mismo que se llama politología. No, el politólogo es el que estudia el comportamiento del ser humano en el quehacer de política. Y la politología, digamos, es la ciencia, que va, aunque eso no está todavía como ciencia, ¿verdad? Porque más que todo es politólogo el que estudia todos los fenómenos políticos dentro de una sociedad. Mientras que la política, ¿qué es? Es el arte de gobernar. O sea que es prácticamente poner de manifiesto la autoridad en una sociedad, en un estado, porque todos en el mundo estamos todos divididos por estados. Y quien lo que lo lleva, el que lleva a cabo el poder político del estado. Porque política es todo lo que concierne al quehacer de la política, mientras que el poder político del estado es el que tiene el poder y que gobierna un determinado estado. Ahí está. Muchas gracias por la definición. Bueno, dejémoslo aquí. Listos para mañana. Estén pendientes. Traten de estar a la hora. Si en dado caso están en el trabajo, pidan permiso en los 15 minutos, salen hasta 10, 12 minutos, hacen su examen y ya se quedan ustedes tranquilos. Así es de que estudien, no calienten para mañana. Feliz noche para todos. Y prácticamente con ustedes estaría nuevamente en clases, no la siguiente semana, porque recuerden que la siguiente semana es martes y jueves, los días que ustedes tienen clase, o sea que hasta la siguiente ya vamos a continuar el desarrollo de contenido programático. Feliz noche para todos. Buenas noches, licenciada. Feliz noche, licenciado. Feliz noche.